Kaixo, egunon, etorri zeaten hoi, eta eskrimin bidez entzuten ari zareten guztioi. Gaurko prentsaurreko honetan, datuak emango ditugu, eta ikusiko dugu trafikoen egoera eta COVID-aren eragina zein izan dan gure gaitasun handiko errepideetan, ez? Errepideetako trafikoetan. Horrek zerrikusia bai dauka, baita ere, ekonomia datuetan, ez? Oso lotuta daude trafikoak ekonomiarekin, ez? 2020aren hasieran, datuak positiboak ziren aurreko urtean aurre ikusita bezala zijoan urte hasiera. Eta COVID-aren ondorioz, noski, osasun neurri zorrotzak hartzen hasi zirenean eta jendearen mugikortasuna erabat murrizten hasi zenean, horren ondorioa trafikoetan argi ikusi dugu. Egunon, etorri zeaten. Barkatu. Nire retornoa zen, baina hasierakoa. Orduan berriz esango dut COVID-aren ondorioz osasun neurri zorrotzak hartzen dira eta jendearen mugikortasuna erabat murrizten da, ez? Honen ondorioa trafikoak erabateko eta berehalako beherakada izatea izan zen, ez? Batean, trafiko guzti horiek izan zuten izugarrizko beherakada. Gaur esan nahi dugu, ikusiko ditugu, orain emango ditugu datuak, baino gero ikusiko dugun bezala, hau dana esan da, alde honak azpimarratu nahiko nituzke. Murrizketa horiek altxatzen joan diran neurrian trafikoen tendentzia oso positiboa da, eta gainera ikusten dugu nahiko iraunkorra dela gainera, ezta? Eraginik handiena ikusten dugu hemen lehenengo taulan, hori da. Hemen daukagu ibilgailu arinen taula bat. Jarri ditugu data jakin batzuk, nik uste dut aldaketarik handienak sortzen diren datak, eta hemen ikusten dugu, bideiko autopistetan eraginik handiena eta trafikorik handiena ibilgailu arinena da. Eta orduan, hemen ikusten duguna da, batez ere, aste santuan eta konfinamentuan dagoela jaitsierarik handiena. Gogoratzen duzue, aste santuarekin batera suertatu zala konfinamendu garaia eta erabateko trafiko geldiera egontzan, ez? Orduan, beranzko piko hori handiena orduntxe sortu zen. Ikusten duzu hemen, aste santu konfinamentuan, 183-185 jaisten dira trafikoa. 185 gutxiagora jaisten dira trafikoak. Esan dudan bezala, erabateko beherakada izan zen, ezta? Gero, honen aritik, garraioetan gauza bera gertatzen da. Noski konfinamentua bukatu ala, trafikoak ere errekuperatzen hasten dira, baina garraioetan, beti izaten ditugu bi multzo daudela, batetik astunak bat eta bestetik astunak bi. Astunak bat honetan sartzen dira 12.000 tonako garraioak, tona baino gutxiago dauzkaten garraioak. Eta ikusten dugu COVID-aren krisi honek eragin handiena izan duela talde honetan, eta gaina gaur egun ere jarraitzen duela errekuperatzeko arazoekin. Zeintzuk osatzen dute talde hau? Hauek dira krisi ekonomikoaren eta ostalaritza, merkataritza, autobus turistikoak, eskoletako autobusak, pixkat multzo hau osatzen duten ibilgailuak dira. Eta noski ikusten dugu hemen izan dela beherakadarik handiena, eta honek esan nahi du, eta ikusten dugu baita ere ekonomiako datuetan,
gutxien edo gehien kostatzen zaienak errekuperatzen, burua altxatzen, hain justu ere sektore hauetako zeak direla, sektore hauek direla. Bat egiten dute trafikoen mugimenduekin. Gero, ibilgailu arinen berakada, lehen ez dut esan, baino batez ere gero rekuperatzen hasten dira konfinamendua altxatzen danean, eta horre telelana, bideokonferentzia, udako trafikoen jetxiera ere horre egongo litzateke, badakizute udan izaten dugula beti oporretako nazioarteko trafiko handi bat, eta aurten guk ja martxoan egin genuen aurreikuspen batean, galdutzat ematen genuen trafiko guzti hori, zeo zer reuki dugu, oporretako trafiko nazioarteko hori, baino oso asko jetxidan multzo bat izan da, ez? Udarako trafiko hori asko jetxi da baita ere. Gero, bai esan nahiko nuke, bigarren taldeko garraioak, pesados 2 edo astunak 2 talde honetan daudenak hauek dira 12.000 tonatik gorako garraioak, hemen konportamentua erabat desberdina da. Krisi ekonomiko bat izango balitz, krisi ekonomiko honetan gehien sufritzen hasten direnak, hain zuzen ere hauek izaten dira, ez? Sektore hauek, garraioak, bide luze egiten duten garraioak, eta baino, aktibidade bat izan dute krisi honetan, eta batez ere esan behar dugu ez dela izan krisi ekonomiko bat, baizik eta osasun krisi bat, eta garraio hauek naiz eta jetxiera bat izan, ikusten duzu hor konfinamendu garaian baita ere, izan zela 145 jetxiera bat, hori izan zen jetxierarik handiena, hemen beste 2 sektoreetan, harinetan eta furgoneta eta kamioi txikietan, baino jetxiera gutxiago jasaten du, eta gainera errekuperazioa ere asko handiagoa eta azkarragoa da. Hemen esan dezakegu errekuperazioa dela ia erabatekoa. Gaur egun, hemen ikuste dituzuten datuen arabera, iraileko lehenengo 2 astetako datuen arabera, 2019arekin alderatuta, gaur esan ditudan datu guztiak 2019arekin alderatuta dira, -1,2ko egoeran daude, ez? 1,2ko jetxeran. Hau da, ia normaltasunean, COVID aurreko egoeran daude, kamioi handien edo garraio handien trafikoak. Hemendik aurrera erronkak, ikusten dugu egoera nahiko egonkorra dela, iraileko datuek beti, ematen ziguten horrelako beldur bat, ez? Zer gertatuko da irailean, oraindik goiza da esateko, 2 asteko datuak besterik ez ditugu, baina ikusten dugu egonkortasun bat dagoela eta datuak positiboak direla. Hau egongo da, hemendik aurrera baldintzatuta, egoera ekonomikoarekin eta telelanarekin eta barrez, baino bai azpimarratu nahiko nuke, ez dugula izango, datorren urtera begira, 2021 begira, ez dugula izango aurten izan dugun berakada erabateko eta izugarri hori, ez? Erabatekoa eta bapateko hori. Honek esan nahi du datorren urteari begira, guk aurre ikusten dugula trafikoen egoera askoz egonkorragoa izango dela, ez? Ez dugula izango horrelako jetxierarik. Bestalde, bidegik aurrezkiak egin ditu urte hauetan, esan genuen bezala, une txarretarako gestioa kudeaketa bat egin behar da, eta kudeaketa horren ondorioz aurrezkiak egin ditu. Gainera, kontutan hartu behar da, ez bakarrik aurrezkiak horrelako egoera baterako, baizik eta izan ditugun, bideik izan duen eta daukan egoera oso establearengatik, egin ditugula baita ere amortizazio voluntarioak. Hau da,
bankuei egin beharreko amortizazioez gain, guk nahi izan ditugu amortizazio gehiago egin zorra lehenago kitatzeko. Orduan, bai esan dezakegu aurreko ejerzizioetako kutxa horretatik erabili behar izan degula aurten 13,2 milioi. 13,2 milioi erabili behar izan ditugu, batez ere urtarriletik abuztura. Ze hortik aurrera ez dugu horren beharrik izango, ez dugu horren beharrik izan momentuz, eta ez dugu aurre ikusten beharrik izango dugunik, egonkortuta daudelako trafikoak. Honek esan nahi du, 2020a bukatuko dugula, 13,4 milioiko poltsa batekin, aurrezki batekin. Beraz, egoerak, bidegiren egoeran beste arlo guztietan bezala eragina izan du COVID-ak, baina datuek esaten digute egoera positiboa dela eta aurrerantzean ere egonkorragoa izango dela, ez? Beti ere zuhurtziaz hitz egin behar dugu, baina ez dugu aurre ikusten aurten izan dugun beherakada nabarmen hori. Hoy hemos venido a hacer una lectura o a dar un poco de información sobre los datos de los tráficos de Guipúzcoa en la época COVID, qué influencia ha tenido esta pandemia en los tráficos de nuestras carreteras de alta capacidad. Y en un inicio, en 2022, se mostró un comportamiento positivo durante los dos primeros meses. Luego la irrupción de la COVID-19 aportó grandes dosis de incertidumbre, como en todos los sectores, y se plasmaron medidas sanitarias preventivas, que esto hizo que tuviese un efecto directo también en la movilidad de los vehículos y de las personas, ¿no? Tal y como se observa en los datos que tenemos aquí, la incidencia principal se da en los vehículos ligeros durante las semanas en el entorno de Semana Santa y del confinamiento, y también ocurre lo mismo en los tráficos pesados, aunque de manera diferente. Si vamos analizando un poco los tránsitos de cada grupo de vehículos, vemos que los ligeros, efectivamente, la mayor bajada de tráficos fue cuando coincidió la Semana Santa y el confinamiento. Los tráficos bajaron de repente, casi de repente, hasta un 85%. Es una fuerte bajada de tráficos, pero esto ya sabemos, está claro que no ha sido por una crisis financiera, una crisis económica, sino que ha sido por una crisis sanitaria, ¿no? Por las medidas sanitarias que se tomaron, que han afectado a la movilidad. Tal y como se observa en este primer cuadro, la incidencia principal se da en los vehículos ligeros, y además es el grupo de mayores tráficos que tenemos en las autopistas de Bidegi, en las autopistas y carreteras de alta capacidad. Y tal y como se observa aquí, como he dicho, Semana Santa y el confinamiento es la mayor bajada. Pero luego observamos que a medida que se van levantando las restricciones de movilidad, se van normalizando, se van recuperando de alguna manera los tráficos. Hoy en día, las dos primeras semanas de septiembre, ya estamos en un -11. Habíamos dicho que la bajada más drástica o mayor ha sido un -85,7. Hoy en día estamos en un -11.
no se han recuperado todavía a un estado pre-COVID, pero sí que muestran una tendencia positiva y bastante estable. Bueno, aquí tenemos que ver que, tenemos que tener en cuenta en este -11 que todavía hay mucha gente que está haciendo teletrabajo y, todavía hay también incidencia de la movilidad de ciertas personas y ciertos grupos. En cuanto a los tránsitos de pesados, tenemos aquí, distinguimos dos grupos, que son, primero, los de menos de 12 toneladas. Aquí tenemos desde 3,5 toneladas hasta 12 toneladas. Aquí, sin embargo, vemos que es verdad que tenemos una bajada bastante drástica a un 63%, que también coincide aproximadamente con la Semana Santa y el confinamiento, pero no es tan fuerte como los ligeros. Aquí entran camiones, camiones de tonelaje medio y pequeño, furgonetas, autobuses, autocares de colegios, entran un poco todo este tipo de vehículos, ¿no? Y aquí sí que vemos que la recuperación, si vemos los datos de las 2 primeras semanas de septiembre, estamos todavía en un 14,6, es decir, le cuesta bastante más recuperarse a este sector. Y ahora veremos el sector, los vehículos ya de mayor peso, haciendo la comparación con los pesados 2, veremos que la diferencia todavía es mayor. Un 14,5 que, aquí está claro que la incidencia, sobre todo del consumo, de la bajada de consumo, ha tenido una incidencia mayor en estos tráficos, en estos vehículos, ¿no? Que está relacionado sobre todo con la hostelería, el comercio, como decía, autobuses, autocares de turismo, etcétera, ¿no? Y los tráficos, de los pesados 2, de los que tienen más de 12 toneladas, son los que mejor se están comportando. En este caso, si la crisis hubiese sido económica, tendría que tener incidencia más directa en este grupo de vehículos, ¿no? Pero vemos que, si vemos el cuadro de los vehículos de más de 12 toneladas, no hay una bajada tan drástica porque, entre otras cosas, también fueron uno de los sectores esenciales durante el confinamiento. Sí que hubo una bajada en un momento concreto de un 45-42 aproximadamente por Semana Santa, pero las 2 primeras semanas de septiembre estamos en un -1,2, es decir, podemos considerar que los vehículos de largo recorrido, los vehículos de mayor tonelaje, más que nada los internacionales o los de paso, se están recuperando muy bien y están ya prácticamente en niveles pre-COVID, en niveles de normalidad. Está claro que la evolución de los tráficos, como vemos en este diagrama, han sido, el pico que veis ahí en rojo, el de los ligeros, ese pico es el de verano, el de verano. Este gráfico, ¿visto? La línea vertical, el eje vertical muestra los tránsitos. Los datos que estamos aportando en cuanto a cifras son tránsitos por vía de pago, es decir, nosotros cuando entramos en la autopista, entramos y salimos, es un tránsito por vía de pago. Entonces, los tránsitos son el eje vertical y el eje horizontal son las semanas, desde la primera semana de marzo. Hoy estaríamos en la semana 29 o 30. La semana 28 coincide con, en las tablas ponía 6-12 de septiembre. Sería la semana 28.
Entonces, lo que se observa, como ha dicho bien la señora diputada, nada más se aplica el confinamiento, hay una caída vertical, tanto en la línea gris como en la línea azul. La línea azul es el sistema AT N1A15, la línea gris es la AP8-AP1. Hay una caída vertical. El fondo coincide la semana 6 con Semana Santa y actividades esenciales. Y según se van relajando las medidas de confinamiento, según se van relajando semana a semana, pues se nota la subida de un peldaño. Entonces, según se va relajando. Entonces, la recuperación no es tan vertical como la caída, pero bueno, a un ritmo continuo va recuperando. A un ritmo continuo que todavía hoy en día sigue dándose esa recuperación. En este gráfico es muy significativo porque un poco visualizamos el volumen de la caída de primavera, pero también visualizamos entre la línea naranja, que es el sistema AP8-AP1 del año 2019, con la gris, que es el mismo sistema, pero el año 2020, visualizamos lo que antes la señora diputada ha comentado, en el sentido de que prescindimos del pico de verano, de la operación salida y operación retorno. Este año no se ha dado ligeramente. El punto más alto coincide con la semana de San Ignacio. Santiago-San Ignacio es donde normalmente a la última semana de julio, primeros días de agosto, es donde se da el mayor tráfico. Esto repite todos los años. Entonces, eso no hemos tenido. Pero este gráfico muestra otra curiosidad muy interesante, que es la línea amarilla es el tráfico en el sistema AT. Y como vemos, a lo largo de todo el año, el 2019, si cogemos el 2019, el amarillo, es horizontal. Es decir, todo el tráfico de operación salida, operación retorno que tenemos julio, finales de agosto, se produce en la AP8-AP1. O sea, todos los turismos que bajan de Europa a través de Guipúzcoa a Portugal, sur de España o Marruecos, lo hacen por la AP8 y la AP1. Por eso vemos que en el sistema AT, amarillo-azul, a partir de la semana 17 más o menos podemos considerar que el 19 y el 20 se mantienen paralelos. No así en el sistema AP8-AP1, en el que pues este año hemos perdido la bolsa de la operación salida y operación retorno. Si vamos a la semana 28, que es 6-12 de septiembre, la diferencia es la siguiente. La diferencia entre la gris y la naranja, es decir, en la AP8 es un menos 10%, y en el sistema AT, en la A15N1, la diferencia es menos 5%, en cifras redondas. Estoy hablando de tránsitos, tránsitos de pago. Pero bueno, luego esto se corresponde, en un más o menos 2% se corresponde con los ingresos. Entonces, como referencia es muy útil, y este gráfico concretamente yo creo que es muy visual, tiene bastante contenido. Bueno, bestalde, lehen ez dut aipatu arte sistemaren gorabeherak, hau da, N1 eta 15ko egoera. Barkatu. Bestalde, hori, ate sistemako trafikoen egoerak ez dut aipatu aurrez, hemen badakizue, daukagun sistemarengatik datu guztiak jasotzen ditugu baita ere, ez bakarrik garraioenak, baizik eta ibilgailu guztienak, baina ezin dugu egin konparaketa zehatza aurreko urtearekin, tramoak eta abar aldatu egin direlako foru arau berri bat sartu zelako indarrean, ezta? Baina gutxi gora bera, trafikoan jeitsiera pixka bat gutxiago izan da, kasu honetan,
orokorrean 14,5 minus 14,5 izan da, abuztura bitarte, eta hemen ere ikusten, grafikoan ikusi dugun bezala, trafikoek gorantz egin dute, eta egoera egonkortzen ari da, eta baita ibilgailu arinetan ere, bertako jendearen trafikoak erabat errekuperatuta daude kasu horretan. Como último dato, quería decir que en cuanto a lo que son la situación de la sociedad foral, Bidegi, gracias a la gestión de los anteriores años y los ahorros que ha generado esta gestión, pues no tenemos ningún problema en mantener el mismo nivel de mantenimiento, de inversión que teníamos previsto el año pasado para este año, y sí que hemos tenido que echar mano de 13,2 millones de ahorro de este remanente que teníamos de años anteriores. Por causa de esta bajada brusca de recaudación, pues hemos tenido que utilizar 13,2 millones de ese remanente. Y cerraremos este año, la previsión es que cerremos el año 2020 con un superávit de 13,4 millones. Yo creo que como final somos optimistas en cuanto a la situación, siempre dentro de una prudencia. Somos optimistas porque así nos lo dicen los datos. Y creemos que el año que viene vamos a tener una situación mucho más estable. Eta bukatzeko, amaitzeko, gero galderei erantzunak eta emango dizkizuegu, baina gure ikusten dugu egoera trafikoei dagokionez eta bidegiren egoerari dagokionez optimista gara. Izugarrizko beherakada edo golpea hartu dugu bai gizartean eta bai erakunde guztietan, baita bidegin ere, noski, baino golpe hori ikusten dugu horko datuak ondo rekuperatzen ari direla eta egonkortasun batean sartuta daudela. Hemendik aurrera egoera ekonomikoak eta neurri sanitarioek esango digute nola jarraituko duen kontuak. Baino gure aurreikuspena da 2021 baterako egoera askoz egonkorragoa izango dela, ez dugulako uste horrelako jaitsiera erabateko eta bapateko jaitsiera bat izango dugunik aurten bezala. Eta horixe izan dana. Gauza bat argitzea nahiko nuke, eman dian datuen irakurketa zuzena egiteko. Eman dian datuak transito ondan orokorra dira, bi sistemak, AT eta AP8 AP bat. Baina eman dian datu ekonomikoak dira soilik AP8 AP bat. Eman dian datu ekonomiko guztiak dira AP8 AP bat korredoriana. APN bat 15koak ez ditugu eman, zatikan ez dira irrelevantiak. Harinak ez ditute ordaintzen, gero ez dute horrelako jeitsiera hondirik euki, bai dute jeitsiera, baina aurrik usten dugu, kaso hontan, sarrerak gastu baino handitxabak izan dira. Orduan, ezago iruditu relevantia dianik. Hori argi ugi. Eman dian datu ekonomikoak, dia soilik, AP8 eta AP bat eko errepidekoak. Galderarik bale maduzi? Sí. Sí. La diferencia, básicamente, los datos que nos han dado sobre descenso de cruceros, pesados 1 y pesados 2, se refieren a la AP8 y a la AP1. Aunque están también en el cuadro, pero lo que nos ha sacado... Sí, sobre todo son esos tránsitos, pero también he comentado que la bajada en la
Bueno, en los tráficos de la N1 ha sido de un 14,5% en total, pero he dicho que ya los ligeros prácticamente ya están recuperados en parámetros antes del COVID y pues pasa un poco lo mismo que en el sistema AP8, AP1, ¿no? Que al final los que se han recuperado bien son los pesados 2 de más de 12 toneladas y todavía les falta recuperarse un poco a los de los pesados 1 que tienen que ver más con el consumo, con la hostelería y con el comercio y demás, ¿no? Está en la nota, ¿eh? En el sistema AT. Exactamente. Teniendo en cuenta los pesados y los ligeros. Hasta agosto. Sí. Hemos mostrado los datos de pesados ligeros, pesados 1, pesados 2 de las dos. Entonces, teniendo en cuenta los ligeros, la bajada la bajada total, lo que sería marzo-agosto, la bajada total de lo que sería marzo-agosto sería un 30 en la N1 a 15. Pero en los económicos no se produce eso porque no pagan los ligeros. Entonces, hay que tener un poco cuidado a la hora de... De marzo a agosto, el 30% los ligeros. No, en la N1... total. Vale, baina, amala duda, sin tener en cuenta los ligeros. Sin tener en cuenta los ligeros. Usted acaba de decir que de marzo a agosto los vehículos ligeros... Pesados 1 y pesados 2. ¿A todos? Todos. Estoy hablando de cifras totales. La suma, ligeros más pesados 1 más pesados 2, el acumulado marzo-agosto 2020 respecto a 2019 es N1 a 15 es menos 30. En cuanto a tránsitos. En cuanto a ingresos, es distinto, porque los ligeros en la N1 a 15 no pagan. Entonces, en cuanto a ingresos, en la N1 a 15, a ver, aquí está. Ingresos, en la N1 a 15 se ha reducido en un 14,58%. Pero en ingresos no tenemos en cuenta los vehículos ligeros en la N1 a 15. Pero para poder establecer si el tráfico en la N1 a 15 se comporta igual que en el AP8, en los dos corredores se comportan igual, pues lo que hacemos es comparamos
ligeros, pesados 1 y pesados 2 con ligeros, pesados 1 y pesados 2. Pero a la hora de tener en cuenta los ingresos, en la N1 a 15, como los ligeros no pagan, claro, la caída de ingresos es considerablemente menor, porque el comportamiento del transporte no ha sido tan malo como el de los ligeros. Hay que... Yo quería hacerte una pregunta. Quería saber el descenso de tráficos, qué reflejo ha tenido en la caída de ingresos. Si se puede cuantificar, cuántos millones, tanto por ciento, si nos podéis dar. Vale. Vuelvo a decir que estamos hablando del Convenio Específico de Desarrollo número 1, AP8, AP1, en cuanto a datos económicos. Bien, la caída estimada que vamos a tener neta entre enero y diciembre para todo el año es de 30 millones, 30,8 millones. La diferencia entre ingresos y gastos de todo el ejercicio va a ser 13,2 millones, que es lo que vamos a coger de la cuenta de caja excedentaria de ejercicios anteriores, que anteriormente se utilizaba, entre otras cosas, para amortizaciones voluntarias, pero este año entendemos que como estamos obligados a mantener el nivel de servicio, no podemos, debido a la crisis, reducir mantenimiento, conservación, atención, etcétera. Luego tenemos que utilizar la caja de ahorros excedentaria para cubrir la caída de ingresos, para equipararla con los gastos. Entonces, 30 millones comparando ingresos menos comparando con el 2019, pero el balance entre ingresos y gastos requiere, para su estabilidad, requiere de 13,2 millones de dotación desde la caja excedentaria de los ahorros. Si en el caso del año 1 y la A15 nos ha dicho que los ingresos en el periodo, no sé exactamente si se refería a todo el año o en el periodo de confinamiento, habían descendido un 14,58%, ¿en qué porcentaje han descendido los ingresos de la 8 y la P1, podría decir, que son 30,8 millones, y qué porcentaje supone eso? Pues sí. Un porcentaje en un caso, dar el porcentaje en el otro. Vale. Te voy a dar el dato exacto. 6,9 millones se ingresaron en el 2019 entre enero y agosto, 6,9 millones, y en el 2020 no, N1 a 15. Pero lo doy ahora. N1 a 15, 6,9 2019, 5,9 2020, enero, agosto, y AP8, AP1, 110,3. Es bruto, no es neto, bruto. 110,3. Enero, agosto 2019, 80,5 2020. Mismo periodo. Bruto, En neto, esta diferencia de 35 es... esta diferencia de 30. En neto serían menos. Neto serían 27 de diferencia aproximadamente. Bien. Esto se produce hasta ahora. A partir de septiembre hasta diciembre, preveemos que sobre unos ingresos estimados de 42 millones vamos a perder el 10%, lo que nos lleva a 35 millones en todo el año, que en neto serían 30 millones, que ingresaremos menos en la AP8, AP1 que el año 2019. Pero vuelvo a repetir, esto
Si tenemos en cuenta los ingresos y los gastos, lo único que hace es, pues no vamos a tener capacidad de ahorro el 2020. Pero manteniendo el mismo nivel de servicio, conservación, mantenimiento y cumpliendo con las obligaciones financieras, inversiones, etcétera, tendremos que dotar de la cuenta de caja excedente y ejercicios anteriores del ahorro 13,2 millones. O sea, son dos dimensiones distintas. Una dimensión es el ingreso y otra dimensión la cuenta de resultados. Son dos dimensiones distintas que no conviene mezclar. Y contestándote un poco al porcentaje, bueno, si hemos dicho que la variación de ingresos en porcentajes en la N1 sería de menos 14,5, en este caso en la AP1, en la AP8 AP1 sería una bajada neta de un 27%. Esos 30 millones serían un 27% de bajada. Como ha dicho Alfredo, la incidencia en la AP8 y AP1 es, al final, en porcentajes, es mayor porque la recaudación también es bastante mayor. Aquí incide mucho el peso que tienen los ligeros. Entonces, las bajadas de recaudación en la N1 a 15 serían de un 14,5 y en la AP8 AP1 hasta agosto de un 27%. Agosto. Bai, rekaudazioaren jetxerari dagokionez, N1 eta 15 errepidean, bueno, zenbaki hauek esaten digutenez, portzentaietan jetxera 14,5%koa da urtarriletik abuztura. Eta AP8 eta AP1 jetxera urtarriletik abuztura baita ere, 27%koa izango da, ikusirik gainera hemen bueno, kotxe edo ibilgailu arinek pisu handiagoa dutela N1 baino. ¿Beste galderarik? ¿Alguna otra pregunta? Ya sé que es un poco lío lo de las cifras y los porcentajes, no hemos querido poner demasiadas tablas, pero bueno, ya tendréis información añadida a esto que hemos dicho. Ahora os dará Onintza y espero que bueno, os hayamos aclarado algo este lío de porcentajes. Eskerrik asko etortzeagatik.